La invención de la teoría de grupos de Galois. Hola, hoy vamos a hablar de un libro fascinante que nos lleva a la vida y obra de Baris Galois, un matemático francés que revolucionó el álgebra a pesar de morir a los 20 años. La invención de la teoría de grupos, Galois, nos cuenta la historia de este genio precoz y su impacto en el desarrollo de las matemáticas. El contexto histórico de la teoría de grupos. Comenzaremos por conocer la vida de Baris Galois, un joven revolucionario que vivió en una época de grandes cambios en Francia. Nacido en 1811, Galois fue testigo del apogeo del imperio de Napoleón, la Revolución Francesa y la restauración de la monarquía. Su vida estuvo marcada por la lucha política, la persecución por parte del gobierno y la tragedia de un duelo de pistola, que le costó la vida a los 20 años. A pesar de su corta vida, Galois logró revolucionar las matemáticas con sus ideas innovadoras sobre la teoría de grupos. El contexto histórico en el que vivió Galois, Francia, el siglo XIX, estaba en plena transformación, marcada por la Revolución Francesa y el ascenso de Napoleón. La educación científica y técnica cobró gran importancia y los matemáticos desempeñaron un papel crucial en la sociedad. Se nos presenta el desarrollo del sistema métrico decimal, la reforma del calendario y la influencia de Laplace en la teoría de la probabilidad. La sociedad de la época influyó en la vida de Galois a tal punto que terminó siendo perseguido por el gobierno francés debido a su activismo político y sus ideas republicanas. Vivía en una época de gran inestabilidad política, marcada por las ya antes mencionadas. Galois era un ferviente republicano y se oponía al gobierno de Luis Felipe de Orleans, que había llegado al poder tras la revolución en 1830. Su activismo lo llevó a ser detenido en dos ocasiones. La primera vez fue por participar en un banquete en honor a los oficiales de artillería que habían sido acusados de conspiración contra el Estado. Galois levantó su copa en un brindis a la salud del rey, pero lo hizo mientras sostenía un cuchillo, lo que fue interpretado como un acto de amenaza. La segunda vez fue detenido por participar en una manifestación republicana y por llevar un uniforme de la Guardia Nacional, que era ilegal en ese momento. Galois murió en un duelo de pistola a los 20 años, poco después de salir de la cárcel. Se cree que el duelo fue provocado por sus ideas políticas y por su oposición al gobierno de Luis Felipe. Su muerte prematura fue una gran pérdida para las matemáticas, ya que dejó un legado de gran importancia que solo se comenzó a apreciar años después de su muerte. Su trabajo es un ejemplo de cómo la pasión por las matemáticas y la búsqueda de la verdad pueden llevar a descubrimientos revolucionarios. Para entender el impacto de Galois en el álgebra, primero debemos comprender la historia de esta rama de las matemáticas. Recorreremos los principales hitos del álgebra, desde los antiguos egipcios y babilonios hasta los matemáticos persas del siglo IX, como Al-Khwarizmi, y los grandes algebristas del Renacimiento italiano, como Cardano y Tartaglia. Se nos presenta el problema de resolver ecuaciones de grado superior a 4, un desafío que durante siglos había sido desafiado a los mejores matemáticos. Galois demostró que no existe una solución general para ecuaciones de grado superior a 4 y que la resolubilidad de una ecuación depende de la estructura de sus raíces, no de sus coeficientes. Este descubrimiento marcó un cambio radical en el enfoque del álgebra, pasando de la búsqueda de fórmulas a la exploración de estructuras. Galois introdujo el concepto de grupo de la ecuación, que se utiliza para clasificar las ecuaciones según su resolubilidad. Para entender mejor este descubrimiento, imaginemos una ecuación de tercer grado. X cúbica más 2x cuadrada menos 5x más 6 igual a 0. Las soluciones de esta ecuación son x es igual a menos 3, x es igual a menos 2, x igual a 1. Galois demostró que la resolubilidad de esta ecuación depende de la estructura de sus raíces. En este caso, las raíces pueden ordenar en diferentes permutaciones. Menos 3, menos 2, 1, menos 2, menos 3, 1,
1, menos 3, menos 2 van cambiando. El grupo de permutaciones de estas raíces es un grupo cíclico de orden 6, lo que significa que la ecuación es resoluble por radicales. En contraste, imaginemos una ecuación, otra ecuación, pero ahora de quinto grado, como x quinta más 3x cuarta menos 2x cúbica más 5x cuadrada menos 7x más 1 es igual a 0. Tienen un grupo de Galois que no es resoluble. Esto significa que no existe una fórmula general para encontrar las soluciones de esta ecuación usando solo operaciones aritméticas básicas y raíces. El trabajo de Galois revolucionó el álgebra. ¿Por qué? Porque demostró que la resolubilidad de una ecuación depende de la estructura de sus raíces, no de sus coeficientes. Esto cambió el enfoque del álgebra, que antes se centraba en encontrar fórmulas para resolver ecuaciones. Introdujo el concepto de grupo de la ecuación, que es una herramienta fundamental para clasificar según su resolubilidad. Évariste de Galois, el genio detrás de la teoría. La teoría de grupos es una rama de las matemáticas que estudia las estructuras algebraicas que se basan en la operación de composición de elementos. Galois fue uno de los primeros en desarrollar esta teoría, y sus ideas tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de las matemáticas modernas. Los conceptos clave de la teoría de grupos, como los grupos, los subgrupos, los cuerpos y los isomorfismos, son lo que cambiaron la forma de ver las matemáticas, pues la teoría de grupos se utiliza para resolver problemas en diferentes áreas de las matemáticas, como la teoría de números, la geometría algebraica y la física. Conceptos básicos de la teoría de grupos. Uno de los aportes más fascinantes de Évariste Galois fue la introducción de la teoría de grupos para entender las simetrías en objetos geométricos. Galois analizó cómo las permutaciones de las raíces de una ecuación polinómica podían describirse mediante grupos, una colección de elementos con una operación binaria que satisface ciertas propiedades. Esta misma idea se aplica a las simetrías de objetos geométricos, donde los grupos describen las transformaciones que dejan al objeto invariante. Por ejemplo, consideremos un cuadrado. Las simetrías del cuadrado incluyen rotaciones y reflexiones que contienen el cuadrado. Estas simetrías forman un grupo, conocido como el grupo diédrico. Este grupo tiene 8 elementos, 4 rotaciones, 0 grados, 90 grados, 180 grados y 270 grados, y 4 reflexiones a través de sus ejes de simetría. El análisis de estas simetrías puede extenderse a objetos más complejos, como los poliedros en 3 dimensiones, donde los grupos de simetría llegan a ser bastante sofisticados. La teoría de Galois permitió a los matemáticos clasificar estos grupos y estudiar sus propiedades de manera sistemática. Esta perspectiva estructural ha sido fundamental no solo en geometría, sino en otras áreas de la matemática y la física, donde las simetrías juegan un papel crucial. Aplicaciones de la teoría de grupos. Sus ideas revolucionarias sobre la teoría de grupos tuvieron un impacto profundo en el desarrollo de matemáticas modernas. La teoría de Galois se utiliza en una amplia gama de campos, incluyendo la criptografía, la teoría de códigos, la física, la informática, la geometría, en fin. En la criptografía moderna se basa en gran medida en la teoría de Galois. Los algoritmos de encriptación que protegen nuestros datos en línea, como en las contraseñas y las transacciones bancarias, se basan en la complejidad de las estructuras matemáticas que Galois descubrió. Sin este trabajo, sería mucho más difícil para los hackers acceder a nuestra información personal. También, la teoría de Galois es fundamental para la corrección de errores en la transmisión de datos. Cuando enviamos información a través de Internet o por el teléfono, es posible que se produzcan errores durante la transmisión. Esta teoría permite detectar y corregir estos errores, asegurando que la información llegue a su destino de forma precisa y exacta. Sin este trabajo, las comunicaciones digitales serían mucho menos fiables. El legado de Galois.
Évariste Galois, pese a su corta vida, dejó una huella imborrable en el mundo de las matemáticas. En reconocimiento a sus contribuciones, se han erguido varios monumentos y se le han rendido múltiples homenajes en todo el mundo. En su ciudad natal, de Bourg-la-Reine, Francia, hay una estatua en su honor que recuerda a los visitantes su asombroso talento y su trágica muerte a los 20 años. Además, diversas instituciones educativas han nombrado edificios y auditorios en su honor, asegurando que su legado continuó inspirando a futuras generaciones de matemáticos. La Universidad de París tiene un aula magna con su nombre, así como varias becas y premios académicos que llevan su nombre y que se otorgan a estudiantes destacados en el campo del álgebra. El trabajo de Galois transformó el campo del álgebra, lo revolucionó y sentó las bases para muchos avances posteriores en las matemáticas. Su introducción de la teoría de grupos y el concepto de grupo de la ecuación permitió a los matemáticos comprender la estructura subyacente de las raíces de las ecuaciones polinómicas. Este enfoque estructural se distanció de la mera búsqueda de soluciones específicas y se convirtió en una herramienta poderosa para clasificar las ecuaciones según su resolubilidad. Matemáticos como Niels Henrik Abel, quien también trabajó en la teoría de ecuaciones, y Emil Artin, que desarrolló teoría de cuerpos, se vieron profundamente influidos por la obra de Galois. Su trabajo también influyó en el desarrollo de la teoría de números, la geometría algebraica, las matemáticas, la física y muchas otras áreas que ya hemos mencionado antes. Muchos de estos matemáticos adoptaron y ampliaron las ideas de Galois, ayudando a desarrollar aún más la teoría de grupos y sus aplicaciones. Hoy en día, la teoría de grupos se utiliza en una amplia variedad de campos, desde las matemáticas puras hasta la física teórica y la informática. En criptografía, los principios de la teoría de grupos son fundamentales para el diseño de algoritmos de encriptación que protegen nuestros datos en línea, como anteriormente lo mencionamos. Sin estas estructuras, sería mucho más fácil acceder a nuestra información. La teoría de Galois también desempeña un papel crucial en la corrección de errores de transmisión, también antes mencionado. Cuando enviamos un mensaje por internet, es posible que no lleguen bien los datos. Los conceptos desarrollados por Galois permiten detectar y corregir estos errores. Además, la teoría de grupos también tiene aplicaciones en la física, donde se utiliza para comprender las simetrías de qué, de las partículas subatómicas y las leyes fundamentales de la naturaleza. También es esencial en la teoría de códigos, que se utiliza en la comprensión de datos y en la transmisión segura de información. En resumen, el legado de Évariste Galois no solo revolucionó el álgebra en su tiempo, sino que sus contribuciones continúan siendo una piedra angular en diversas disciplinas científicas y tecnológicas en la actualidad. Su vida y obra siguen siendo un testimonio del poder del pensamiento matemático y la importancia de la innovación en el avance del conocimiento humano. Muchas gracias por su atención.